Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Buenas tardes, nuevamente con ustedes desde aquí, de Ecomedios AM 1220, en este programa Compartiendo Ideas. Bueno, hoy estoy solo, digo porque mi amigo Horacio Miller no está con nosotros, está afuera, está en Europa. Oh, míralo vos, paseando por allá. Y me ha dejado solo, pero con amigos, invitados, como siempre, interesantes, como hemos tenido en todos estos programas. Desde aquí transmitimos desde Ecomedios, como dije recién, 1220, AM 1220, compartiendo ideas y un programa que ha dado que hablar porque muchos nos escriben y tenemos varios mensajes que en algún momento voy a transmitirles. Hoy tenemos con nosotros, no tengo mucho que hablar porque lo que viene va a ser muy interesante, les va a gustar. No quiero hablar mucho yo, sino que el invitado quiero que hable, que es Horacio Padula. Buenas tardes, Horacio. Buenas tardes y quiero que... Acércate al micrófono, por favor. Bueno, Jorge, muchas gracias por la invitación y por la presentación también. ¿Y sos del departamento de...? Bueno, yo estoy trabajando actualmente en la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico, puntualmente en el Centro de Interpretación de Arqueología y Paleontología de la ciudad. Muy bien. ¿Cuál es la función que ustedes cumplen allí? Bueno, principalmente nosotros somos órgano de aplicación de la Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Pero, además de todo lo que eso implica, realizamos cientos de otras actividades. Lo que más nos compete es esta ley, con lo cual nosotros funcionamos de repositorio, es decir, depósito de todas las colecciones que hayan surgido de excavaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Además de hacer el registro de todos los coleccionistas que estén sitios en el ámbito de la ciudad. Hay muchas veces que uno tiene esa curiosidad y que, a ver, ¿cómo decírtelo? No sabemos, los que estamos ajenos a tu actividad, a la actividad de ustedes, confundimos lo que es arqueología con paleontología. Sí, muy común, ¿A qué se supuesto, refiere uno y otro? Mirá, sintéticamente la arqueología trabaja, estudia y trata de interpretar los restos materiales abandonados, dejados por distintas civilizaciones de humanos, digamos. Sí. En cambio, la paleontología se ocupa de los restos fósiles, es decir, los restos dejados por organismos vivos en el tiempo geológico, es decir, desde que existe la Tierra hace 4.600 millones de años hasta hace 10.000 años, es lo que se considera tiempo geológico. Sí. Si bien los primeros organismos se encontraron hace 3.800 millones de años, una cifra que es difícil de entender para nuestro raciocinio, ¿no? Correcto. Y que abarca desde animales, plantas, hongos, microorganismos, así que imagínate que es muy diversa la tarea de un paleontólogo. Acá en la ciudad de Buenos Aires, la actividad de ustedes, porque me has comentado que muchas veces cuando se va a construir un edificio, ustedes intervienen allí cuando se está haciendo el pozo para ver qué es lo que se puede encontrar en la ciudad de Buenos Aires, porque el ámbito de ustedes es dentro del perímetro de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Si bien la ley es nacional, el órgano de aplicación de la ciudad de Buenos Aires funciona, donde te digo, en el Alsina 417, y abarca justamente la jurisdicción es la ciudad de Buenos Aires.
En otros lugares, en la provincia de Buenos Aires, el órgano está en La Plata y así en distintas provincias. Las problemáticas que hay en cada área es muy distinto. ¿Qué pasa? Lo que pasa en Patagonia, lo que pasa en el NOA, lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente distintos entre sí. Sí. La presión inmobiliaria nos juega una mala pasada a veces y a veces nos ayuda también, vamos a ser positivos, porque generan hallazgos que de otra manera no se hubieran ocurrido. Claro. Así que bueno, nosotros tenemos que estar atrás de esas excavaciones, tanto sea para obras civiles, un edificio, los cimientos de un edificio, la implantación de un subte. Cuando se hizo, bueno, nosotros no estábamos, pero cuando se hizo el Puerto Nuevo, se encontraron cientos de fósiles. Por ejemplo, un mastodonte. Sí. Ahí se encontró el Stodomastodon maderianus, se llamó justamente por Puerto Madero. Sí. Y ustedes seguramente han hecho un estudio en la profesión de ustedes y como profesionales han hecho estudios en sectores de la ciudad donde puede haber quizás encontrar más restos fósiles. Es buena la pregunta. Se hace un estudio más que nada en cuanto al arqueológico. En cuanto al arqueológico, se sabe que en el casco histórico y en Belgrano y en Flores vamos a tener mucha cantidad de hallazgos. ¿Qué pasa en cuanto a paleontología? Eso. En paleontología, es tanto la ciudad como la provincia como la llanura pampeana es todo un gran yacimiento. Entonces, en cualquier lugar que hagamos un pozo de 30 metros de profundidad, es probable que algo haya. Claro, tiene que ser un pozo que sea amplio, con ciertas dimensiones. Con ciertas dimensiones. Pero bueno, por eso no podemos delimitar, circunscribir el área de hallazgos en toda la capital. Podemos decir que toda la capital es un gran yacimiento paleontológico. ¿Qué ha sido la capital de Buenos Aires? ¿Qué ha sido, no sé, en millones de años estamos hablando? Bueno. ¿Qué podría haber sido? Mirá, yo tenía interpretado con paleontólogos que ha sido una especie de bosque, de selva. No. La capital puntualmente fue una gran llanura. Fue una gran llanura. Por lo menos es lo que nos dejan ver los sedimentos acumulados, ¿no? Sí. Porque nosotros, ¿qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires nunca vamos a encontrar un dinosaurio? Sí podemos encontrar megafauna, un megaterio, un gliptodonte, una macrauquenia, un toxodonte. Sí. Estos seres vivieron entre los 2,5 millones de años hasta hace 10.000 años cuando se extingue toda esa fauna. Una fauna muy particular, muy similar a como si fuéramos ahora a África. Sí. Es una fauna muy de ese estilo, de ese tamaño. Pero bueno, esos sedimentos, esa tierra se acumuló y se puede encontrar. Pero ¿qué pasa? Hay en la Ciudad de Buenos Aires un gran hiato. Hiato es un faltante de estratos. Sí. Entonces, si vamos excavando, pasamos del Pleistoceno, de estos 2,5 millones de años, nos encontramos con el Mioceno, Oligoceno, que estamos hablando de 10, 30 millones de años, pero tenemos un gran salto y perdemos todo el Mesozoico, que son esos 150 millones de años donde existieron los dinosaurios. Sí. Por eso nunca en la capital vamos a encontrar esos reptiles, ¿no? ¿Y qué especies podemos encontrar acá? Entre ellas las que estuviste mencionando. Bueno, algo que no nombré, pero es muy llamativo, es el gran carnicero que se alimentaba de todas estas fauna que te comento, que es el tigre diente de sable. Era el uno de los famoso Smilodon, claro. Sí. Y estuve viendo en un folleto que enseguida vamos a hablar con respecto seguro. de la exposición, una especie de oso Bueno, ese me faltó nombrar, muy bien. Sí. El oso Lartotherium fue un oso que fue el más grande que habitó sobre la Tierra y lo tuvimos por acá. ¿Y en qué dimensiones estamos hablando? ¿Qué dimensiones? Sí, alcanzaba casi los 3 metros de altura. Mira vos. Sí, una bestia impensada, más grande que el oso polar, por ejemplo, que es el más grande de la Tierra. Y lo interesante es que ahora en Sudamérica tenemos un solo oso, que es el oso de Anteojo, que llega a Perú, Ecuador y el norte de Argentina, pero un solo ejemplar, digamos, un solo no ejemplar, sino una sola especie. Una sola especie. Y la otra especie, ¿cuál sería la más, te diría, de dimensiones
grande que nos asombraríamos nosotros. Bueno, el megaterio sin duda es el más megaterio grande. es el más Llegaba, cuando se paraba en sus patas Sí. traseras. Recordemos que el megaterio, el esmilodon, el milodon, eran perezosos gigantes, Sí, emparentados con los perezosos actuales, que son los arborícolas que vemos en Centroamérica, en Costa Rica, Ecuador, México, pero de unas dimensiones colosales. El megaterio llegaba a medir, parado en sus patas traseras, 6 metros de alto. 6 metros de altura. Así que, y esos megaterios, lo interesante es que convivieron con los humanos. Ah, Y una teoría dice que fue el toque final, esa mezcla, cuando se encuentran los humanos con esa fauna, viniendo desde el norte, del estrecho de Bering, van bajando y se encuentran con esa fauna, fue el toque final para esa gran megafauna del Pleistoceno. Porque ya venían menguando por los cambios climáticos y cuando los cazan los primeros humanos, bueno, se extinguen. Esa es una teoría. ¿esas especies convivieron con dinosaurios? No, No. buena pregunta. Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Sí, Estas especies de megafauna, que se llama megafauna porque han pesado más de una tonelada, más Sí. de 1000 kilos. Y esta megafauna recién comienza a estar en la Tierra hace unos 3 millones de años. O sea, tenemos 60 millones de años de diferencia. Lo mismo que con los humanos. Los primeros humanos en Sudamérica, se supone, por los últimos hallazgos, sí. están hace 40.000 años. Claro que la especie que más se ha encontrado en Buenos Aires probablemente sea el gliptodonte. Está claro, y lo podés ver cuando vayas a tomarte el subte líneas D, en la estación Juramento hay 2 corazas de gliptodonte, Sí. y en la línea B, la estación Tronadar, también tenés unas corazas expuestas, de excavaciones justamente cuando se trataba de hacer esos túneles para el subte. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, es más, acá cerquita, enfrente del Luna Park, cuando se excavaba para hacer uno de los subtes, línea B de subte, la estación Leandro en Alem, se encontraba una mandíbula entera de un mastodonte, de un elefante de esa época. Y, por ejemplo, con respecto, eso es paleontología. Sí. No quiero equivocarme. No, perfecto, aprendiste Ya estoy a la aprendiendo. perfección. Y con respecto a la arqueología, Sí. ¿qué objetos han encontrado que te llame la atención? Lo que les haya llamado la atención. Bueno, si bien yo soy paleontólogo, trabajé mucho en arqueología porque mis colegas, que bueno, lamentablemente hoy no me pudieron acompañar, Ricardo Orsini, Marcelo Beisel, trabaja con nosotros. Bueno, Marcelo ha hecho un hallazgo muy interesante que es el pecio de Puerto Madero. Sí. Cuando estaban excavando Puerto Madero, él iba constantemente, como te cuento que habitualmente hacemos nosotros, hasta que se topó con los restos de un barco. Ah, me recuerdo. Sí, claro. Bueno, fue muy publicado. Muy publicado, y de hecho el barco, eso también fue único, se rescató con una grúa, se llevó a Barraca Peña y actualmente está enterrado en Barraca Peña para conservar la madera de ese ¿Dónde fragmento es eso? de barco. En Barraca Peña. Es en Pedro de Mendoza, pegado al riachuelo, en riachuelo. Barracas. Sí, se lo enterró para conservarlo. Para conservarlo, y se va a hacer un museo de sitio en el lugar con todo lo que se rescató del lugar. Se rescataron 4 cañones suecos Sí. del barco y muchísimos restos de materiales. ¿Qué cerámicos. antigüedad tendría ese barco? Y aparentemente era del 1800. 1700, fines del 1700, 1800. Era un barco mercante. En principio se había dicho que era un barco de guerra, pero no, es un barco mercante. Han encontrado muchos restos de la época colonial en el barrio San Telmo. Sí, claro, sobre todo en el casco histórico. En el casco sí, histórico. Sí, se han encontrado. Y lo más notorio, sin duda, ha sido los últimos hallazgos en la casa que vivió Rosas, En la la casa de famosa Rosas. casa de Rosas de Moreno 550, donde todo comenzó por una cisterna y terminó siendo, la verdad, que un gran hallazgo, porque se encontraron 12 estructuras que contienen cientos y cientos, te diría miles, porque cientos, y fueron solamente de huesos ya vamos encontrando más de 6.000. Qué bárbaro, qué bárbaro. Restos cerámicos de la famosa cerámica losa federal, porque Sí. tenían inscripciones
respecto a los federales de Rosas. Así que muy rico fue ese hallazgo. Sí. Comentaba un poquito sobre la exposición que ustedes están... Claro, bueno, aparte de este trabajo que estoy haciendo, bueno, como siempre, desde hace 12 años acá en la Dirección General de Patrimonio, con unos paleontólogos amigos, Federico Añolín, Gabriel Lío, estamos, bueno, terminamos de montarla ya y está abierta al público, la Argentina prehistórica le llamamos, y bueno, tratamos de mostrar con restos prestados por distintos coleccionistas, la verdad unos restos muy particulares, únicos, de toda la Argentina, distintas etapas de la historia de la Tierra a partir de sus fósiles. Y además, rarezas fuera de la Argentina, como por ejemplo un cráneo de Tyrannosaurus Rex, que es único. También único. tienen eso. Sí, eso, y además tenemos de otros lugares de la Tierra que no es Argentina, restos de fauna cuando fue la primera explosión de los seres vivos hace 600 millones de años, o sea, muy antiguos y únicos, de lugares como Ediacara en Australia, Shenyang en China y Bargeshale en Canadá. Lugares, la verdad, de una riqueza increíble que generalmente si van a un museo acá no van a encontrar. Por eso digo que es interesante pegarse una visita, porque además entrada gratuita de lunes a viernes de 10 a 18 en Hipólito Yrigoyen 1702. ¿Es el Senado? El Museo Parlamentario del Senado de la Nación. El salón, la exposición, creo, el museo o el salón es Sarmiento. Sí, se llama Sarmiento. Sarmiento. Exacto. Así que bueno, realmente esto es una maravilla única acá en Buenos Aires, porque no se ha hecho esto. Realmente en otras oportunidades no se ha hecho. Hemos hecho una más chiquita en la Casa del Historiador, ¿te acordás? Has ido vos en Venezuela, en la Casa de Liniers, la Casa del Historiador. Sí. Fue un poco más pequeña, estuvo muy buena, pero esta es más mega, porque además tenemos réplicas que nos prestaron del Museo de Ciencias Naturales, de la Fundación Azara y de la Gobernación de San Juan. Bárbaro. Tenemos un Saurosuchus de 7 metros montado ahí en el Senado. Una oportunidad única. Así que invitamos a todos aquellos que quieran ir. Van a encontrarse con una exposición muy, muy, muy interesantes y con especies rarísimas acá para Buenos Aires. Sin duda. Es muy interesante. Es más, ayer montamos visitarlo eso. En la vitrina de la Estación Congreso de línea de subte, se van a encontrar con el Bicentenario Argentina, un dinosaurio hallado en Río Negro y que en homenaje a la conmemoración de la independencia se lo bautizó Bicentenario Argentina porque fue en 2010. Están todos invitados y bueno, te agradezco mucho la visita. Me gustaría que en otra oportunidad también nos visites y seguimos hablando de este Buenos Aires que tan misterioso, hasta es misterioso bajo tierra. Todo el tiempo. Ahora es misterioso bajo tierra. Nos sorprende todo el tiempo. Muchas gracias, Horacio. Gracias, Jorge. Y un saludo enorme a tus compañeros de trabajo, por supuesto. Que también los conozco, a todos ellos. Muchas gracias y volvemos enseguida. Ya estamos con ustedes nuevamente.